Las asignaturas que opten por la opción cuestionario, ya sea con preguntas de opción múltiple o con preguntas de justificación, deberán realizar el cuestionario según los procedimientos que aparecen en el tutorial para armar un cuestionario con respuestas de opción múltiple. Podrán encontrarlo al final de este video. Sin embargo, hay que agregar un elemento más en este tipo de cuestionarios, que es la acreditación de identidad. Para ello, en la sección que hayamos creado nuestra mesa de finales, en el primer llamado, como vemos en este ejemplo, encontramos un cuestionario que va a ser el examen final. Ingresamos a él haciendo clic sobre el nombre y para editar las preguntas deberemos ir a editar cuestionario. Como les mencioné anteriormente, en el caso de que no sepan cómo crear los cuestionarios, les indicamos al final del video cómo realizar este tipo de herramienta dentro del aula virtual. Continuamos presionando sobre editar cuestionario y aquí veremos que hay un cuestionario que tiene 7 preguntas. En este caso lo que vamos a realizar es, al principio, vamos a agregar una nueva pregunta. Vamos a elegir la opción ensayo y presionamos agregar. Como nombre de la pregunta, que nunca es visible para los estudiantes, pondremos acreditación de identidad. Como enunciado de la pregunta vamos a colocar una frase como la que sigue o similar. Le pediremos al estudiante que suba las fotos de los dos lados de su DNI, mediante los cuales declara y acredita que es quien está realizando el examen. Sin estos archivos el examen no tendrá validez. Recordemos que esto se pide en todas las instancias de evaluación, sea un cuestionario con opción múltiple, sea una tarea o sea una reunión a través de Zoom. Una vez que ponemos esas indicaciones, la puntuación que le otorgaremos a esta actividad será 0 puntos, ya que es un requisito más que una pregunta a responder. En formato de la respuesta dejamos como está. La opción requerir texto, vamos a colocar el texto es opcional. Tamaño de la caja de entrada 5 líneas y aquí en permitir archivos adjuntos vamos a permitir 2 como máximo. Y los archivos adjuntos no van a ser opcionales, sino que van a ser obligatorios y le vamos a pedir 2. Dejamos como está. Entonces lo que le estamos diciendo al estudiante es la indicación de lo que tiene que realizar y el espacio para que pueda subir 2 archivos adjuntos que van a ser obligatorios en este ítem. Lo demás lo dejamos como está y guardamos cambios. De esta manera podemos mover la pregunta, la vamos a colocar al principio de nuestro cuestionario. Entonces, la acreditación de identidad estará al principio del examen. Presionamos en la lupa para poder previsualizar cómo se verá esta pregunta y vamos a ver que el estudiante va a tener estas indicaciones. No es necesario que escriba aquí porque esto es opcional, pero sí se le va a pedir que suba los 2 archivos aquí. Es decir, tendrá que arrastrar o mediante la búsqueda de archivos dentro de la computadora, seleccionar cuáles son las fotografías de su DNI. Por otro lado, más allá de las preguntas verdadero o falso u opción múltiple, vamos a agregar otro tipo de pregunta, que es la pregunta con justificación. Las preguntas con justificación, si bien se le otorga un puntaje, tiene que corregirlas sí o sí un docente, no son de corrección automatizada. Por lo cual podemos optar por la pregunta ensayo para una respuesta un poco más larga o respuesta corta para una respuesta breve.
Si nosotros colocamos ensayo, que es la que sugerimos, agregamos y va a ser el mismo formato que acabamos de utilizar. El nombre de la pregunta podría ser pregunta sobre el concepto de pulsión y aquí colocamos la pregunta. Aquí lo que esperamos es que el estudiante pueda articular y desarrollar su respuesta sin necesidad de tener opciones múltiples, por lo cual es importante que este tipo de preguntas sean preguntas realmente de articulación. En lo posible, para evitar copias o réplicas de lo que aparece en los textos, lo que solemos aconsejar es que las preguntas puedan articular o relacionar diferentes conceptos a través de un ejemplo práctico. Elegimos la puntuación. Supongamos que a esta pregunta le queremos dar 2 puntos. En retroalimentación no cargamos nada. Y en esta opción, requerir texto, sí vamos a requerir que el estudiante introduzca texto, es decir, va a tener que tipear. Podemos dejar en 15 o 20 líneas, vamos a dejar en 15 líneas. No vamos a permitir archivos adjuntos. En información para el evaluador podemos colocar alguna indicación para los docentes. Todos los docentes que ingresen a calificar esta pregunta van a poder leer esta indicación para los evaluadores. Por ejemplo, podríamos poner para la calificación tener en cuenta el concepto tal, el desarrollo tórico, la articulación entre conceptos, etc. Es decir, que esta indicación no la va a ver el estudiante, sino que va a estar disponible para el docente cuando haga la corrección. Va a servir como un parámetro, como si fuera una especie de rúbrica muy acotada en la cual le indicamos qué cosas tiene que tener en cuenta a la hora de calificar la respuesta que va a ingresar el estudiante. Guardamos cambios y vamos a ver que esta pregunta, si la previsualizamos, se va a ver de la siguiente manera. Va a estar el enunciado de la pregunta, le vamos a preguntar algo puntualmente y que lo justifica. Y aquí tendrá todo el espacio, es el espacio que le dimos, para poder responder su pregunta. De esta forma tendremos configurada la acreditación de identidad al principio de nuestro cuestionario y la inclusión de preguntas que implique articulación de conceptos y justificación de su respuesta. Para que podamos tener una idea de cómo se visualizará la calificación de un examen que incluye preguntas a desarrollar o justificación en determinadas consignas, vamos a ir, una vez finalizado el examen, al mismo cuestionario, ingresamos y hacemos clic en intentos. Veremos los intentos realizados. Yo acabo de hacer un intento con otro usuario. Vamos a ver el nombre del estudiante, la hora, el tiempo que le requirió. Y fíjense que la calificación sobre 6 aparece como sin calificar aún. Es que tenemos un ítem que requiere calificación. Este va a ser la pregunta que nosotros justamente teníamos como justificación. El docente hará clic en ella y podrán ver la pregunta 9, el enunciado de la pregunta y nos dice escribir comentario o corregir la calificación. Aquí nos va a dar un historial de las respuestas con la hora y la finalización de esta respuesta. Entonces, presionamos sobre escribir comentario o corregir la calificación y nos va a aparecer el enunciado de la pregunta, la información que nosotros cargamos para quien iba a evaluar y fíjense que aquí nos dice puntuación sobre 2, es decir que esta pregunta tiene como máximo 2 puntos. Yo puedo poner muy buena articulación, faltó integrar el concepto tal.
y colocamos una puntuación, 1,5 en este caso. Una vez que finalizo, guardo. Y nos va a decir cambios actualizados. Si nosotros observamos el historial, acá aparece el cuarto paso que fue calificado manualmente 1.5 con un comentario. Cerramos la ventana. Podemos presionar F5 para recargar y ahora vamos a ver que el estado es finalizado. Podemos notarlo aquí. Que la calificación ahora actualizada sobre 10 puntos es 7 y la pregunta 9, que valía 2 puntos y que acabamos de calificar, aparece con la numeración 1.50. Es importante recordar que el estudiante no va a poder visualizar su nota hasta tanto el estado sea finalizado y todos los ítems que requieran calificación, que estén con la leyenda requiere calificación, hayan sido revisados y corregidos manualmente por un docente.